del paralenguaje o del paralenguaje y que dijimos que era básicamente el idioma que usaban quienes? Los bebés. Y que pues, en algún momento fueron las bases para que nosotros aprendiéramos a comunicarnos o las bases en las que nosotros dominamos maternamente. Luego dice otra definición, se llama lenguaje a cualquier tipo de código semiótico estructurado para el que existe un contexto de uso y ciertos combinatorios. Bueno, luego vienen tipos de lenguaje. Habla respecto, primero vamos a ver el lenguaje y el lenguaje se divide en lenguaje animal y en lenguaje formal. Vamos a ver primero la definición. Dice que el lenguaje se basa en la capacidad de comunicarse por medio de signos. Principalmente lo hacemos utilizando el signo lingüístico. Okay. Dice que utilizamos signos. ¿Qué signos usamos para comunicarnos? Estas serían señas. ¿Qué signos usamos para podernos comunicar? ¿No lo entienden eso? ¿O no lo entienden? Básicamente los signos que usamos, muchachos. Utilizamos como signos las letras. Si tú pones una letra individual, nada. Una sola letra individual no te dice nada. Pero el conjunto de letras, en este caso, nos va ayudando a formar palabras, oraciones, textos, etcétera, etcétera, ¿no? Salud. Entonces dice que lo hacemos por medio de signos y principalmente lo hacemos utilizando el signo lingüístico, que básicamente el signo lingüístico es eso, ¿ok? Dice, aún así hay diversos tipos de lenguaje humano. Es decir, muchachos, por ejemplo, nosotros usamos el ABC o el abecedario para poder formar palabras, ¿sí o no? Y los gringos, ¿y por qué no les tenemos si usamos las mismas letras, los mismos signos? ¿No es el mismo concepto? Diferente combinación de signos, diferentes significados, y obviamente estamos hablando de una lengua distinta, ¿no? Son los mismos signos, pero usando los signos. Por ejemplo, el portugués también utiliza esto. Sí, son como unas acentuaciones que les dan. Como el francés, por ejemplo. El francés también utiliza nada más que de repente le pone un apóstrofe para acá, un apóstrofe para acá, o un apóstrofe o unos puntitos acá abajo, o no sé, etcétera, etcétera. Es el le van a hacer modificaciones según el lenguaje o según el lugar de donde estemos hablando. Ojo, tenemos otros distintos como el mandarín o el japonés o el coreano, que ellos sí utilizan este. Ellos tienen sus propios signos para su idioma, pero digamos que uno de los universales es este, parecido a lo que usan también los alemanes, más los mandarín, chino, coreano, japonés. Los asiáticos, sí. ¿Alguien más que lo utilice?
punto. El árabe lo vimos en el video de Luisito el día que vimos el de Grecia, que estaba escrito en árabe y que, pues, no sé, eran como, parece una firma, ¿no? Parecen firmas lo que utilizan, pero ellos usan un signo lingüístico distinto al de nosotros. Ellos quisieron crear su propio signo a pesar de que ya existía una base como esta. Y pues, también cada quien lo que quiera hacer, hay muchos diversos de tipos de lenguaje. ¿Okay? El lenguaje humano puede estudiarse en cuanto a su desarrollo desde dos puntos de vista. No es la ontogenia, dice que remite al proceso de adquisición del lenguaje por el ser humano, y la filogenia. ¿Okay? Esas dos existen como tal, puntos de vista que podemos comparar el lenguaje del ser humano. Luego dice el lenguaje animal. Este dice, se basa en el uso de señales sonoras, visuales y olfativas, a modo de signos para referirse a un referente o a un significado diferente de dichas señales. Dentro del lenguaje animal están los signos de alarma que utilizan las abejas. A ver, muchachos, ayer platicamos un poquito, ayer o antier, ya no me acuerdo ayer, que hablábamos de sus perritos, que si nos entendían o no nos entendían y por qué. Vamos a entrar ahora sí al lenguaje animal. ¿Cómo los animales o por qué los animales? O bueno, sí, a veces sí o no nunca. ¿Entiendes? Tú sabes cuando tu perro está ladrando a le está ladrando a un desconocido. ¿Por qué? Tampoco nos dice, uy, oh, te voy a morder. ¿Qué? Ajá. Ok, entonces si nos comunicamos con los perros. No comunicamos. Pues ellos se comunican y nosotros lo único que hicimos fue distinguir entre uno y otro. Que básicamente es, si yo llego al salón así y toda la clase les estoy dando la clase así, tú vas a decir, yo te di la clase al final del día. ¿Qué vas a decir? La verdad, no, porque venía enojada. Hasta distinguir que a lo mejor no es mi modo normal de dar la clase. Una que no me manda en la cabeza, no crean que siempre voy a estar enojada. Sí, a veces me da la cabeza y como que jala la luz, cruza el seno. La verdad es que sí me dolió un poquito en la mañana porque en la mañana me desperté y dije, ay, me duele aquí. Y el dolor desde aquí se me iba hasta acá. Bueno, ¿por qué aquí en específico? Levanté mi almohada y ¿qué creen? Había un carrito de mi hija abajo de mi almohada. Toda la noche supongo que el carrito me estuvo picando una parte de la cabeza y me provocó dolor. Ya me sentía que no me iba a venir y me traía marcado en esta zona, ¿no? Y ahorita ahí la llevo. Entonces, ustedes no van a saber y yo les voy a comentar. Solamente no, ustedes aprenden a distinguir sin necesidad de usar el lenguaje lo que la persona a veces está pasando. Y eso es igual con el lenguaje animal. Cuando nosotros tenemos un perrito, ¿quién lo tiene entrenado? ¿Les hacen caso? Y así nada más de las buenas, de las buenas. Ok. Ahí va. ¿Cómo le dices que se siente? ¿Cómo le dices? Nada más le dices siéntate. Pero, por ejemplo, cuando le haces así,
¿ok? A lo mejor es un robot. Los chicos normalmente, o evidentemente, no entienden lo que nosotros les digamos. Por más que tú le digas, te amo, pues el perro lo siente, o sea, el perro siente el cariño, el perro siente el afecto o siente el desprecio también, pero no te va a entender. Cuando tú entrenas a los animales, no sé si alguna vez vieron a... Es una pila. ¿Sí lo iban a ver? El famoso encantador de perros. Nunca lo... Ay, gracias. Pero no sabe quién es. César Millán. Milán. Millán. Bueno, es un gringo. Creo que es latino, pero vive en Estados Unidos. No sé cómo está ahí el rollo. Pero bueno, el punto es que es un encantador de perros y les ayudaba a las personas a hola, perro, ¿cómo estás? Bla, bla. Y el perro, por el simple hecho de hablarle, le hacía caso, marcar límites con el perro y hacer ciertas cosas que el perro fuera a grabar. Por ejemplo, si querías que César hacía mucho el y eso, el perro al final lo identificaba como, me tengo que parar, o tengo que dejar de hacer lo que estoy haciendo, o tengo que comportarme bien. Los programas, por ejemplo, te dicen que si no quieres que un perro se haga de la pipí en un cierto lugar, te dicen que uses un periódico. Ojo, el periódico no es para pegarle al perro. No. Si así lo han hecho, están mal todos. No es para ir a dar un periódico, es para hacer un ruido con el periódico. Luego, ¿qué pasa? El perro identifica o asocia el ruido con el periódico. Ya la próxima que vea que agarres el periódico, ya en automático se asusta y deja de hacer lo que estaba haciendo. O entra como en un sistema de alarma, ¿no? Para entrenar a los perros, ¿qué les dices? Yo no tenía entrenados, pero para nada. Pero había dos, tres truquillos que sí se aventaban, pero yo tenía que hacer ciertas señales con ellos. Por ejemplo, si yo quería que dieran vueltas, yo les tenía que hacer así. Y le decía vuelta. Y le hacía así, y la perra empezaba un poco loca a hacer un remolino allá. Y si yo le decía pancita, yo le levantaba mi pie porque le hacía cosquillas con mi pie, pancita, ¿no? Entonces se me tiraba de panza así para arriba, ¿no? Cuando quería que saltaran, les hacía así, para que saltaran y brincaba. Y no me acuerdo cuál era el otro grupo. Sí tenía otro, no me acuerdo. Nunca aprendieron a sentarse, nunca me hicieron caso. Si ahorita perros que le haces, siéntate y te sientas. No es porque entienda el siéntate, es porque entiende el tono en el que le estás hablando o identifica el tono y las señas. La mayoría de las veces cuando quieres que se sienta, le tienes que hacer hacia dónde o tienes que hacer una señal. Hay gente que les toca tipo la combilla, o sea, que les toca así como la colita y el perro ya entiende que eso, parte de su cuerpo la tiene que llevar al suelo, ¿no? Porque no entiende un idioma. Porque sacaba una vara azul. Era una vara para enseñar pintura, pero yo la tenía. Y yo hacía ruido, yo con esa vara le pegaba algo y hacía ruido cuando estaba enojada. La perra por cualquier travesura. Entonces me veía que agarraba la varita y la perrita aparecía en la faz de la tierra, no la volví a ver. Y me dijo, ay, seguro le pegas. Le dije, que no le he pegado nunca, pero he hecho ruido fuerte con el plástico duro, pero sí hacía bastante ruido. Entonces, ellos asocian, muchachos, no es que realmente nos estén entendiendo, ni que fuéramos, ¿cómo se llama? La Blancanieves o la Encantada, la que hablan con los animales, o el Doctor Dolittle. ¿Cuál es? Doctor Dolittle. Bueno, es que hace poquito se con, con Robert Downey Jr. No. Pero hace muchos años estaba esta versión de la película con Eddie Murphy. ¿Sabes qué película? Desde el príncipe de Nueva York. Es muy cómico.
Y el desarrollo de la película de Brinco, ¿no? Que te comunicabas con animales. Bueno, yo lo conozco, ¿no? Y, bueno, los animales en general usan señales sonoras, es decir, su oído. Gritos, sonidos fuertes. Porque a los perritos les molestan los cohetes. Porque su oído es tan desarrollado que esos ruidos tan fuertes o extremos pues le lastiman. Es como cuando a ti te duele la cabeza y alguien te grita muy cerquita. Y tú, ay, pues él gritó o habló a veces normal. Por ejemplo, mi esposo y yo a veces le digo, bájale a la tele, porque a mí me retumba que esté la tele prendida con X programa, que el niño tenga la tablet con X juego y que también esté sonando, que la niña esté gritando y luego él me habla y yo, cállate todos, o sea, se aturde. Y no es, oigan, no es que tenga el oído. De hecho, hasta siento que estoy media sorda, pero cuando hay varios sonidos a la vez te perturba y te deja pensar o fluir, ¿no? Hay muchos animales que incluso navegan y se finos, ballenas. Y según Nemo, o según Buscando a Nemo, los delfines con unos blancos como de trompitas y chatitas, hasta forman patrones en su cabeza de ciertos lugares o cómo navegar nada más percibiendo los sonidos. Las ballenas navegan por medio de ondas sonoras. Desde un lado una habla y esa onda viaja, aunque sea imperceptible para. No sé si han hecho también un test, hay test en internet, en TikTok, en donde sea, de qué edad tienen tus oídos. Y son sonidos, básicamente. Si escuchas esto, tanto esto, y luego de repente dices, ya, me puede sonar. Esa cosa sigue sonando. Pero ya tu oído no lo percibe. Hace como 2 semanas mi esposo me lo mandó y le dije, tengo mi oído de 34 años, o sea, un año más joven de lo que yo. Pero hay gente que nada más alcanza a escuchar hasta los 40, 45 y tienes 30 y tú dices, ¿qué onda con tu oído? O sea, tu oído es un viejito. Y si vemos a las personas adultas, muchachos, la cuestión auditiva se va perdiendo con el tiempo. Es decir, vas quedando sordo. Los viejitos tenemos que gritarles para que nos escuchen. No porque queramos gritarles, sino porque necesitamos que esas ondas sean más fuertes y alcancen penetrar en lo que tiene en su oído. Los animales son iguales e incluso más sensibles todavía. ¿Por qué creen que te dicen que no le pegues al vidrio de un cuadro? Las ondas que generas al golpear el vidrio los perturbas, los vuelves locos, es como que, ay, ahí están los niños pegando. Obviamente eso no lo entendemos hasta ya más grande, ¿verdad? Pero todos los animalitos se mueven por muchas cuestiones sonoras. Visuales. Ven a color o ven en tonalidades grises. Sepa. ¿Qué te dice el doctor? El perro en escala de grises, más parecido a blanco y negro, pero menos oscuro. Y tú identificas o, o lo está viendo. Está viendo que sacas la muesita donde ya sabe que están los perros. Sabe que tienes el alimento en cierto lugar en particular. Sabe de dónde sale el agua. Sabe, o sea, visualmente la acomoda y te conoce también. Nosotros en mi casa, yo, no, pues, hubo perritos en casa de mis papás, hasta hace unos años que ya no hubo, hace como 2, 3 años que ya no tiene ningún perrito. Pero yo me acuerdo que toda la vida había perritos. Llegó un momento en el que cuando yo me caso y pues, me salgo de mi casa y me voy con mi esposo, mi hermano lleva un boxer y un pastor belga a la casa. Primero, oigan, yo le tenía miedo a los perros. Y él me decía, no te hacen nada, son nobles contigo, compa, le digo, tú vives antes.
A ti te ven todos los días, a mi mamá también, a mi papá también. A mí me ven cada fin de semana. Y luego a veces me molestaban y yo, o me daba miedo reaccionar así porque donde este perro me desconozca, saca rato. ¿Por qué? Porque visualmente yo no vivo en esa casa, visualmente yo soy un extraño adentro de esa casa. O también viene la parte olfativa. Cuando tú tienes una casa, había perritos y otros perritos se te acercaron y andaban ahí, los cargaste, y luego llegas a tu casa y quieres agarrar a tu perro. ¿Qué te hace tu perro? Te va. Y como enojado, como bla, bla. Oigan, porque el olfato les dice, es un método para poder reproducirse también, es un método para buscar comida, es un método para estar seguros y es un método de defensa también. ¿No han escuchado nunca que dicen que los perritos huelen el miedo? ¿Es la verdad? ¿Cómo? Sí, pero ¿de dónde sale el miedo? Ajá. Hormonas, hormonas. Cuando transpiramos, cuando sudamos, cuando sale algo de nuestros poros, suele ir acompañado con un aroma que normalmente son hormonas. Y ahí es donde se percibe a veces que tienes miedo. Cuando tienes mucho miedo o algo, a veces sudas. Y ese sudor transmite. Y es lo que los perros hacen. Porque el perro, cuando tú le haces así a un perro callejero, y tú dices, no, nada, yo nada más pido brochar el zapato. ¿Qué piensas hacer? Te haces una piedra. Si a un perro no tiene miedo que hagas eso. Pero si es un perro al que ya le han aventado piedras, él visualmente sabe que cuando alguien se agacha a recoger algo es para patitas para que las quiera, ¿verdad? Se va a ir ese perro o es una forma de ahuyentar. El olfato, les digo, es algo vital para ellos en cualquiera de sus cuestiones. Por ejemplo, los pececitos, cuando les echas de comer arriba en el agua, escucharán que la comida toca el agua si esa cosa ni pesa absolutamente nada. ¿Acuerdan? Al momento de que entra en contacto con el agua, ellos alcanzan a percibir. Es como cuando entras a tu casa y dices, huele a pastel, huele a tortilla de harina, huele a chorizo, huele. El olfato nos dice, aunque ni siquiera hayamos llegado a ese lugar de la casa, no todavía. Entonces, para los animales, el uso de señales sonoras, visuales y olfativas son para referirse a un referente o a un significado. Más adelante vamos a ver la diferencia entre estas dos cosas, obviamente dirigidas con las señales que estamos viendo. Dentro de estos lenguajes está el sistema de alarma de las abejas, que básicamente, o el aleteo, que ellos saben que básicamente el sonido lo hacen por medio del aleteo. Y este aleteo, pues les informa si están en apuros, si los vienen persiguiendo, si hay que no sé qué, si hay bla, bla. Es una forma de comunicarse entre ellos, así como los perros. ¿No les ha pasado que a veces ladra un perro y ladra el otro, y ladra el otro, y ladra el otro? Y tienes a todos los perros de la cuadra o los de las casas que están seguiditas, todos ladrando al mismo tiempo. Quién sabe, a lo mejor han de decir, oye, ahí viene un, no sé, la llorona, ahí viene la calaca, Dios, dicen que ven a la muerte de los perros, porque les gusta. Le quieren quitar la gaña al perro para allá. No sé si sea real o no, pero mi cuarto en casa de mis papás era el último de la casa, el que estaba hasta el patio, básicamente.
Y me acuerdo que una vez empezó a ladrar mi perrito, y luego el del vecino, y el de, o sea, empecé a escuchar gatos. Y luego de repente, pum, todos se callaron, todos en automático. Y yo, perros locos. Seguido un minuto, en la puerta, y ya era, no sé, tipo yo ya estaba acostada, estaba más chica, obviamente, y escucho que era la vecina y que le dice a mi papá, ¿me puede venir a ayudar con mi papá? Es que creo que se murió. Entonces yo escuché eso, yo ya sabía esta teoría de que los perros veían a la muerte, no sé qué, y yo, no, a lo mejor la cochina muerte pasó aquí por el patio de mi casa, pasó ahí por el medio de mi cuarto, no, no, pero se fue a la casa del vecino, ¿verdad? Era un señor grande, era un señor mayor, pero sí me llamó mucho la atención que yo sí presté mucho atención, porque estaban hablando todos y luego de repente silencio absoluto, ¿no? Y acto seguido lo sabía. Por mi papá lo reviso y sí. ¿Por qué? Pero, porque siempre andan en la roya, porque ahí le mataron a sus hijos, ¿no? Bueno, cosas. Tengo tías que son meramente. No, no, oigan, mental. Para estar suficiente su talento. Ajá. Esto también es otra teoría. Dicen que los perritos absorben las enfermedades por tratar de salvar a los humanos. No sé. Mi perrita, la que mi papá tenía una perrita y cuando mi papá se accidenta hace muchos años, mi papá se cae del techo de una placa. Sigue vivo, pero obviamente en condiciones distintas. Pero su perrita, cuando mi papá estuvo en un pico muy, muy grave, la perrita de mi papá se murió. De hecho, no quería visitar a mi papá, que decíamos, no, no lo necesitan. Pero pues mi papá ahí sigue y la perrita absorben que ven. Oigan, no se anden poniendo la gaña, van a venir todos infectados al otro día. Ajá. La energía. No, 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 nada más le creo.
Por la mala energía, supongo. Pues sí, chicos, pues siempre lo hemos dicho, no existe bien y existe mal, existe energía, que no las vemos a simple vista, pero a veces llegas a un lugar y dices, no feo, ¿no? Pero bueno, muy bien. Ya nos fuimos de hablando de lo que tenemos con las animales. Pero entonces, entonces continuamos con el siguiente, que sería el lenguaje formal también. ¿Te encuentro tu tía? Ok, si no hay duda, chicos, nos vemos el lunes. Buen fin de semana.